días, don Carlos. Ha habido días mejores, ¿no? Bueno, sobre todo para las 50.000 familias que han perdido un ser querido y tienen un gobierno que ni siquiera les reconoce que ha sido por culpa del COVID. Lo importante en España es que la vuelta al cole está siendo un caos, que tenemos, según ha dicho Europa la semana pasada, las peores cifras de paro y que en esta segunda oleada este gobierno tropieza con la misma piedra, la imprevisión, la incompetencia y también la propaganda para intentar ocultar lo que ya todo el mundo está diciendo, que es el peor país en gestionar una terrible pandemia. ¿Ha descartado usted completamente entenderse con el gobierno en la confección de los presupuestos? Bueno, habría que preguntárselo a él, porque yo el mes de diciembre le dije que estaba dispuesto a sentarme a hablar de todo, incluidos los presupuestos, menos de hacerle presidente. En el mes de febrero volví a Moncloa poco antes de declarar el estado de alarma, que hoy cumple 6 meses, y le dije que si anulaba el nombramiento de una fiscal general del Estado de partido, una comisaria política, como es María Dolores Delgado, y si se levantaba de la mesa por la independencia en Cataluña, también podríamos hablar de la gobernabilidad en esta legislatura, incluidos los presupuestos. Y lo mismo le dije la semana pasada cuando fui a Moncloa. El problema con los presupuestos es lo primero, no es lo más urgente, porque Europa ya ha dicho lo que se necesita para recibir los fondos, que es lo que yo le he ofrecido. Plan Nacional de Reformas, ver si se cumplen las recomendaciones de la Unión Europea del año pasado y una agencia independiente para poder dar las ayudas sin ningún tipo de clientelismo. Pero más allá de eso es que no conocemos una sola línea de los presupuestos, no sabemos cuándo los va a presentar y no sabemos con quién los va a pactar. Por tanto, es algo francamente sorprendente. ¿Se imaginan ustedes que si el señor Almeida tuviera que presentar los presupuestos, resulta que está discutiendo con la señora Villacís y todo el mundo presionar al señor Pepu Hernández para que los aprobara sin saber qué presupuestos va a presentar el alcalde de Madrid? Bueno, eso está pasando ahora. En todo caso, el PP sigue con la mano tendida para seguir hablando de lo que le preocupa a los españoles, que es el tema escolar, el tema de la ocupación de viviendas, el tema del empleo, la recuperación económica y, por cierto, la sanidad. Llevo 3 meses planteando un pacto de Estado por la sanidad que el señor Sánchez no se digna ni a contestar. ¿Ha vuelto usted a enviarle algún WhatsApp el presidente del gobierno? ¿Se fía de que él no lo haga público? Bueno, yo ya le he dicho que a ver si los publica, ¿no? Yo tendría que volver a nacer para desvelar conversaciones privadas y WhatsApps, que por cierto fue una escueta contestación a lo que él me planteaba. Lo que él me planteaba era que había que renovar las instituciones del Estado, por cierto, a lo que estamos obligados en el caso del Tribunal Constitucional en algunos meses por delante. Y yo lo que le dije es que se podía hacer, y nuestros interlocutores le dijeron cómo. Uno, despolitizando esas instituciones. Dos, que un partido que está pidiendo la abdicación del rey, que arremete contra el Poder Judicial, que pide gobernar con Bildu un País Vasco y que pide la independencia de Cataluña, no puede tener papel en esa renovación institucional porque está atacando la propia columna vertebral de esas instituciones. Creo que no es mucho pedir. Y eso es lo que se le transmitió al señor Sánchez, que parece ser que no solo no lo aceptó, sino que como no tenía otra razón para explicarlo, tuvo que mentir sobre un supuesto WhatsApp manipulado que evidentemente no van a publicar porque se vería en qué términos le contesté yo. ¿Y no lo publica usted? Ya digo, don Carlos, que tendría que volver a nacer. Yo soy una persona seria y yo cuando me reúno en la Moncloa con el presidente del gobierno del Reino de España, no voy a estar con este tipo de embustes más propios de tahúres que de personas que pretenden representar a la cuarta economía del euro. Si esto pasara en la época de la transición o de la Constitución, no habríamos podido llegar a ningún acuerdo. El nivel del gobierno que tenemos enfrente es algo sorprendente, pero sobre todo por algo que está ya debilitando la propia estructura de la democracia, y es que hacen oposición a la oposición. O sea, nosotros tendemos la mano, planteamos acuerdos sanitarios, educativos, por la economía, por el turismo, recientemente por los autónomos. No solo no nos contestan, sino que además nos critican diciendo que queremos bloquear. Oiga, no. Son ustedes los que no quieren pactar con nosotros y para intentar presentar sus pactos con Esquerra, con Junts pel Cat o con Bildu o con Podemos a la ciudadanía, intentan criminalizar a la oposición, pero la oposición en una democracia tiene que hacer su labor y su labor es decir lo que se hace mal o lo que se hace tarde, como el caso de la pandemia, y proponer alternativas para hacerlo mejor. Veo que eso no es lo que está haciendo Sánchez, pero su maquinaria propagandística, salimos más fuertes, el España puede, parece que es lo que a ellos les preocupa. A mí me preocupan los 7 millones de españoles que no tienen trabajo, o las 4 familias que hoy han visto su vivienda ocupada, o los padres que hemos llevado hoy al niño al colegio sin saber muy bien cuál es el protocolo, si hay algún contagio en su clase.
¿Qué replica usted a los que afirman que su estrategia es esperar que caiga por sus propios defectos el gobierno? Bueno, pues que qué mal lo estamos disimulando, porque si disimular para que caiga el gobierno es plantear 10 pactos de Estado hasta el mes de enero y a partir de la pandemia apoyar 3 estados de alarma y luego plantear que yo haya contado ya 5 pactos para salir de la pandemia, o sin ir más lejos, hace apenas 10 días que estuve en Moncloa, llevé un decálogo con 10 medidas que quería pactar con el presidente del gobierno. Sobre la única a la que dijo que podía llegar a algún acuerdo fue sobre esa agencia independiente para repartir y evaluar y seguir los fondos europeos. Y luego salió la portavoz del gobierno a insultarnos y a decir que ni siquiera lo van a ver porque les parece una cosa menor. Hombre, en Polonia, en Italia y en Francia no les parece una cosa menor, porque lo que han hecho es poner un alto comisionado, en el caso de Italia, Vittorio Colau, un prestigioso empresario, o en el caso de Francia, 4 premios Nobel, para que estos fondos europeos que vienen a un país no se han utilizado como pretende la Moncloa, ¿no? Una romería de empresarios, de lobbies y de instituciones en la Moncloa diciendo dónde va a tener que ir el maná europeo. Hombre, no. Y menos aún cuando esos fondos europeos los ha liderado y los ha peleado el Partido Popular con 3 mujeres a la cabeza, Lagarde, Merkel y von der Leyen. El señor Sánchez estuvo con eso de la escucha pasiva, chupando rueda durante 3 días y negoció el PP a favor de los españoles. Y por cierto, alguna experiencia tenemos para sacar a España de la crisis y algo nos podrían hacer caso. Hoy se afirma en algunos medios que usted está ahora mismo en medio de un fuego cruzado, de lado a lado, y le coge además en la misma horizontal del tiro. Eh, eh, ¿Tiene usted previsto sacrificios, algún tipo de sacrificios para salvar a su partido de la información que pueda seguir progresando en el caso Kitchen? Bueno, afortunadamente estamos en un Estado de Derecho, aunque al vicepresidente segundo no le guste. Nosotros nos vamos a arremeter contra la justicia y vamos a respetar los procedimientos judiciales y digo más, vamos a colaborar si se necesita alguna información que obrara en nuestro haber, cosa que no es el caso. Entonces, lo primero que tengo que decir es que mi compromiso con la regeneración fue clave también en el Congreso al que me presenté. Yo dije 2 cosas. Lo primero es que me comprometí a soltar amarras con cualquier conducta no ejemplar que hubiera pasado en el partido en el pasado. Con la legitimidad de que además dije que yo estaba orgulloso de este partido, que había hecho mucho por los españoles y que no iba a ser justiciero. Porque eso fue el segundo punto que dije. Que tampoco íbamos a aceptar el doble rasero de medir la corrupción o la falta de ejemplaridad con otros partidos. ¿Por qué? Ante un mero escrito de la Fiscalía, que por cierto lidera una exdiputada socialista envuelta en un escándalo de escuchas, extorsiones policiales a empresarios, periodistas y jueces, resulta que el PP tiene que llevar una semana contestando cuando los señores de Podemos han visto cómo declaraba su extesorero diciendo que hay una trama peor, según el tesorero, que Filesa y Gürtel, o cuando el señor Sánchez tiene en su gobierno a 3 consejeros de Chávez y Griñán, a 3, a la vicepresidenta del gobierno, a la portavoz del gobierno y al ministro de Agricultura, es decir, señores que han estado votando solidariamente las decisiones de dar 700 millones de euros de los parados andaluces a coimas y a una red de corrupción que acababa a veces en cocaína y en prostíbulos. Entonces, claro, yo lo que pido es que el mismo rasero se tome para todos. Entonces, yo estoy dispuesto a ser ejemplar y en decir quien la haga la va a pagar. Claro que sí. Y ese es mi compromiso con mis afiliados y, por cierto, con unos españoles que ya están hartos de este tipo de casos que abochornan a todo el mundo. Ahora bien, claro, vamos a poner el foco y sobre todo la responsabilidad que a cada uno le atribuye. ¿Alguien le está diciendo al señor Sánchez qué opina de Filesa? ¿O qué opina de los GAL? ¿O qué opina incluso de los seres? Ya digo, que estuvo 14 días sin contestar y era presidente del gobierno, gracias también a los votos de la Federación Socialista Andaluza. Hombre, yo ya más no puedo decir. Lo que tengo que decir es que este partido va a estar a la altura de lo que los españoles opinan, piensan y esperan de una fuerza que ha gobernado España y que va a volver a hacerlo muy pronto. Y eso es conducta ejemplar y tolerancia cero contra cualquier conducta que no lo haya sido. ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen? Por ahora no me preocupa porque el señor Martínez, que es el único imputado, no está afiliado al Partido Popular. Ahora, lo que tengo que decir es que si esas informaciones un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará, sino que me ocupará. Y tomaré todas las medidas que nuestros estatutos ya contemplan,
Pero insisto, por ahora ya tenemos experiencia de mucha pena de telediario en cuestiones que quedan en nada. Hace 2 años ya pasó. Y yo ya era presidente del Partido Popular, se tomaron medidas cautelares y eso quedó en nada. Pero es que hace más años también pasó. Hay que recordar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, o a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Por tanto, es perfectamente compatible decir que yo no voy a pasar ni una, que es mi compromiso y es por lo que estoy en política y por lo que me presenté a presidir el partido más grande de España. Y eso es compatible con decir que bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y, por supuesto, dobles varas de medir en un gobierno que tiene al vicepresidente con su partido imputado por financiación irregular. Es que, o sea, Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en una moción de censura porque un presidente del gobierno declaró como testigo en un caso que se juzgó que no tenía nada que ver con él, y resulta que ahora el vicepresidente del gobierno está imputado por financiación irregular. Lo que hace es criticar a los jueces y el señor Sánchez decir que es un señor honorable que cuenta con todo su apoyo. Oiga, esto sinceramente no es serio. Una cuestión más de los presupuestos. ¿Un pacto PSOE-Ciudadanos en esa materia enturbaría las relaciones de ustedes con el Partido Naranja? ¿Cree que eso se va a producir? ¿Pueden ustedes presentar una alternativa? Bueno, yo lo que estoy viendo es que el gobierno y Pedro Sánchez está virando otra vez a contentar a sus socios, a Esquerra Republicana, y de hecho ha dicho que va a modificar el delito de sedición. Es curioso, porque es algo que nosotros pedíamos, pero en el sentido contrario. Pedíamos que se cualificara para que los jueces tuvieran más herramientas ante sediciones y rebeliones no violentas o no por las armas, tal y como han sido históricamente la tipificación en nuestro país. Ahora se ha hecho de otra forma, como se vio hace unos años, ¿no? Y hemos visto también algo que, como diría la madre de Pagazaurtundúa, a algunos nos heló la sangre. Y es al presidente del gobierno lamentar el suicidio de un etarra, sin ni siquiera recordar que era un terrorista que estaba en la cárcel por pertenecer a una banda armada, como dicen ellos, una banda terrorista, que ha asesinado a 800 inocentes en España, y sin embargo no se acordó de las víctimas del terrorismo. Por tanto, si ahora Sánchez empieza otra vez a negociar con Bildu, con Esquerra o con el PDeCAT, pues bueno, tendremos que evaluar qué tipo de presupuestos quieren. ¿Son los que hacen falta para que España salga de la crisis? ¿Para que a la sanidad no le falte de nada? ¿Para que la concertada, la libertad educativa de los padres, las pensiones, el sueldo de los funcionarios, que ahora ellos ponen también en riesgo, puedan tener una dotación presupuestaria suficiente? ¿O son simplemente un salvavidas para seguir atornillado en la Moncloa, aunque España haga aguas en términos sanitarios y económicos? Bueno, esa es la pregunta que yo me hice a la hora de decirle, si quieres hablar de los presupuestos, primero, dime qué es lo que van a incluir. Segundo, di con quién vas a pactarlos. Y tercero, dime para qué lo vas a hacer, ¿no? Algo que, por cierto, no me contestó, y por eso dije que hoy por hoy no hay nada de lo que hablar, porque no existe ni anteproyecto de ley, ni plan de reformas, ni planes de cumplimiento semestrales, que es lo que exige la Unión Europea. Le quiere preguntar primero Ignacio Camacho. Buenos días, don Pablo. Buenos días, don Ignacio. Dos cositas muy breves. Ha dicho usted que, bueno, que llegado el caso, pues no le temblará el pulso para tomar medidas en las posibles responsabilidades del caso Kitchen. La pregunta sería, ¿cuál es la línea a partir de la cual haría esas medidas? ¿Evidencias procesales, imputaciones, juicio oral, condenas? Y la otra es muy sencilla, moción de Vox. ¿Se van ustedes a abstener o a votar en contra? Bueno, la primera, puedo decir lo que dicen los estatutos del Partido Popular, que dicen que en cuanto hay un juicio oral contra algún cargo, ese cargo tiene que dimitir y es suspendido cautelarmente de militancia hasta que haya sentencia. Pero tengo que decir que yo me he anticipado bastante a eso, porque de las personas de las que se está hablando que pretendieron ir en listas electorales, algunas de ellas hace 2 años no entraron en listas electorales. ¿Por qué? Porque ya había alguna evidencia, en este caso indiciaria, en un proceso de instrucción judicial en el que, bueno, quien preside el Partido Popular, quien quiere dar un mensaje de ejemplaridad, de tranquilidad a los españoles, gestionamos bien, pero además de forma honesta, expulsamos a cualquier persona que no haga lo que cualquier español haría en su trabajo. Bueno, eso ya lo hicimos. Y se nos criticó mucho por hacerlo. De hecho, hay alguna información ahora que dice, ¿no? Es que el PP tenía que haber arropado a esa gente. Oiga, mire, yo no estoy aquí para arropar a ningún compañero de partido, sino para arropar a los españoles que lo están pasando mal y que vuelven a mirar al Partido Popular como la esperanza para salir del atolladero en el que le vuelve a meter la izquierda. Por tanto, eso yo lo hice, pero lo hemos hecho sin ser justicieros.
sin presuponer nada, sin que esas personas hayan tenido ningún reproche por nuestra parte público, sino simplemente esperando a lo que la justicia determine, que para eso estamos en un Estado de Derecho. Por cierto, en cuanto a, ahora se decía también la ejemplaridad en cuanto a las comisiones de investigación. Nosotros estamos encantados de que haya comisiones de investigación, pero sobre todo el mundo. Por tanto, si se quiere saber qué hacía el señor Villarejo, me gustaría saber qué hacía el señor Villarejo también con Podemos, con el Partido Socialista y algunos ministros actuales, y me gustaría saber incluso qué vínculos ha tenido esa trama de extorsión en altas instituciones del Estado, como por ejemplo la Fiscal General del Estado. Por tanto, yo no tengo nada que ocultar, que se investigue todo. Ahora, de todos, porque si no, lo que estamos haciendo es un fraude de opinión pública a toda la ciudadanía. Y luego, en relación a la moción de censura de Vox, bueno, pues yo creo que, como decía Ortega, los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Para que esa moción de censura prosperara, harían falta los votos de Bildu, Esquerra y Junts pel Cat. Y una moción de censura en el ordenamiento jurídico español no es para echar un gobierno, es para nombrar un gobierno, no es para convocar elecciones, es para nombrar un nuevo ejecutivo. Por eso nosotros lo que queremos hacer es echar a Sánchez en las urnas. Y si es posible, echarlo en un panorama público en el que hablemos de lo que le importa a los españoles. Porque en abril hablamos mucho de eutanasia y de aborto, y en noviembre mucho de Franco. Y ahora estamos hablando mucho de la kitchen o de lo que el gobierno quiere en esa especie de tramoya teatral en la que convierte la opinión pública española. Pero yo me niego. Yo quiero hablar de la economía real, de lo que le pasa a los españoles de bien con la ocupación, de la incertidumbre de los padres en la escuela, de lo que los españoles que tienen una persona mayor que recibe una pensión han sentido cuando la semana pasada oyeron al gobierno decir que a lo mejor se pueden congelar las pensiones, de los 3 millones de funcionarios que han vuelto a escuchar a un partido socialista decir que pueden volver a recortar su sueldo, o de los autónomos que en vez de echarles un salvavidas les echan una soga al cuello diciendo que van a subirles las cotizaciones a la seguridad social. Eso es de lo que me gustaría hablar. Me temo que en la moción de censura de Vox hablaremos más de lo que pasó en España hace demasiados años. Yo quiero hablar de lo que a mis hijos les tiene que pasar en España dentro de muchos años. Paco ¿Eso que va a votar que no? ¿Eso es que va a votar hemos que dicho no? que no vamos a apoyar la moción de censura. Como no está presentada, no sabemos quién se presenta y con qué programa se presenta, pues bueno, pues veremos a ver si tiene lugar finalmente y veremos a ver cuál es la posición del partido que anunciaremos a nuestro grupo parlamentario. Pero lo que sí que puedo decir es que no la apoyaremos por las razones que acabo de exponer. Paco Rosell. Sí, bueno, yo entiendo y aplaudo que el señor Casado pues no responda en la misma medida al presidente del gobierno cuando divulga unos chats privados, porque entiendo que a partir de ahora no sé quién va a intentar chatearse con el presidente del gobierno, no sé si la señora Merkel hará lo propio. Pero independientemente de ello, me da la sensación de el problema es que dice usted que el caso Kitchen no le preocupa. Pero bueno, eso es hacer un ejercicio de voluntarismo, porque todos entendemos que al margen de la investigación judicial que está en marcha, hay una investigación política en paralelo que lógicamente va a colocar al Partido Popular en una situación muy delicada, con esa comisión de investigación durante 3 meses, por la cual van a pasar pues altos dirigentes del Partido Popular y no descarto que incluso el señor Casado. Es decir, aquí hay un proceso en marcha, que supongo que será consciente, que es extender el llamado Pacto del Tinel en su día a España entera y, lógicamente, el principal damnificado es el electorado de centro-derecha con protagonismo lógico por parte del Partido Popular. Al margen de ese ejercicio de voluntarismo de hablar de las cosas que importan, que debieran ser lo que nos moviera a todos, no podemos negar esa realidad que se va a montar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en el que se va a intentar poner un cepo a la estrategia del Partido Popular. ¿Cómo va a romper el Partido Popular con esa estrategia y no sumirse pues en esa situación de impotencia, lamentando que las cosas debieran ser de otra manera, pero las cosas son como son, señor Casado? Sí, tengo que decir que a la pregunta que me hacían si me preocupaba a mí por las posibles repercusiones que tenga el caso Kitchen, dije que no. Ahora, si estoy diciendo que quiero estar cerca de los españoles y dar un mensaje de ejemplaridad, cualquier información de esta naturaleza nos preocupa y nos indigna, si se me permite, en caso de que se demuestre por parte de un juez que es verdad. Lo quiero dejar muy claro. O sea, ni lo vamos a tolerar como Partido Popular, ni yo lo toleraría como contribuyente, padre de 2 niños y ciudadano. Entonces, una cosa es que me preocupe a mí, o que yo crea que el Partido Popular tenga ninguna responsabilidad, que no la tiene,
y otra cosa es que este tipo de actitudes, vengan de donde vengan y afecten a quien afecten, van a contar con nuestro reproche y, como he dicho antes, caerá quien tenga que caer. Ahora bien, es verdad, y lo decías también antes en las preguntas que planteaba don Carlos, que hay quien piensa que estos globos sonda, o en este caso estas informaciones que ha lanzado la Fiscalía en su escrito de acusación en una semana muy difícil para el Gobierno, porque acababa de perder estrepitosamente un Real Decreto. Es el Gobierno que ha perdido 2 reales decretos en su convalidación parlamentaria, el único gobierno de la historia de España, por la rebelión de los alcaldes contra la confiscación de sus remanentes. Bueno, pues más allá de eso ¿es verdad que el PP en estos 2 años no está consiguiendo lanzar el planteamiento de las primarias a las que yo me presenté, que es lo que comentabais anteriormente? Bueno, pues yo creo que no es verdad. Y voy a poner ejemplos solo de esa semana. Yo me presenté a las primarias con 5 puntos. Uno, la regeneración, ya hemos hablado en esta entrevista de ello. Otro, la defensa de la libertad individual, la bajada de impuestos, una sociedad por encima de las administraciones. De eso hemos hablado esta semana, con el tema de los autónomos, con el tema del empleo, con las cuestiones relativas al plan para salir de la crisis. En tercer lugar, la apuesta por la familia y las políticas sectoriales, de eso estamos hablando, pensiones, concertada, vuelta al cole. En cuarto lugar, la seguridad individual, hemos hablado de la ocupación, de lo que está pasando en Cataluña con la sedición, o del lamento del suicidio de la etarra de Sánchez. Y en último lugar, hablábamos de la nación española, con el rey a la cabeza, que es a quien dediqué mis primeras palabras como presidente, pasando por la unidad nacional, la vertebración territorial, en definitiva, lo que hace que España siga siendo una nación. Bueno, pues ese fue mi programa, que luego declinamos en las elecciones, en programas electorales, y que se está aplicando donde gobernamos, 6 autonomías y en miles de ayuntamientos. Y por eso yo lo que quiero decir es que es compatible responder ante lo que se haya podido hacer mal en el partido, responder como oposición a lo que haga el gobierno, pero ser propositivos. Otra cosa es que eso tenga espacio mediático. Otra cosa es que el gobierno conteste a nuestras propuestas. Pero no hemos dejado de velar por los intereses de los españoles. Y de hecho, ahora que se habla de comisiones de investigación, yo quiero proponer hoy en la reunión que tendremos con los consejos de dirección de los grupos parlamentarios que registremos en el día de hoy una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia que ha hecho Sánchez. Lo anuncié ya hace 6 meses, al inicio del estado de alarma. Dije, cuando acabe todo esto, queremos investigar las responsabilidades del gobierno, la negligencia y la incompetencia de este Ejecutivo. Parece que para ellos han derrotado al virus, han doblegado la curva, como ellos dicen. El 5 de julio salieron triunfales a decir que salimos más fuertes. Bueno, pues que sea el Congreso el que determine si hay alguna responsabilidad política por la pésima gestión de esta crisis que han arrojado unas cifras no reconocidas por el gobierno de 50.000 víctimas y 500.000 contagios. La última es de Antonio San José, veloz, ¿cuál saeta? Sí. Veloz, vamos a ello. Señor Casado, buenos días. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar, de llamar a usted o de recibir una llamada del expresidente Rajoy o del exministro Fernández Díaz para explicarle su visión de las cosas ante las informaciones que han aparecido? No, yo estuve con Mariano Rajoy en la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo la semana pasada en Santiago. Mi relación con él es muy buena y además tengo que decir que ahí está mi hemeroteca estos 2 años como presidente del partido, reivindicando todas las cosas buenas que mis predecesores han hecho por España, porque poca gente puede decir que ha dejado un país mejor que como lo encontró. Y tanto Aznar como Rajoy dejaron 7 millones más de puestos de trabajo entre los dos y pararon 2 procesos de sedición, tanto por parte de Ibarretxe como por parte de Puigdemont. Y yo dije hace 2 años, y lo vuelvo a decir, que yo vengo a liderar un partido que merece la pena, que es necesario, más que nunca ahora, que vuelven a pintar bastos por culpa de la mala gestión del gobierno. Pero eso también ha de casarse con la regeneración y con la exigencia de máxima ejemplaridad a cualquier cargo político o electo. Y eso es lo que vengo haciendo durante estos 2 años y lo que haré, sea cual sea la decisión que tome cualquier juez sobre cualquier asunto. Entiendo que con Jorge Fernández no ha tenido usted contacto. Eso te iba a preguntar ahora mismo. No, la verdad es que desde hace mucho tiempo no. Señor Casado, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, don Carlos. Buenos días. Suerte, gracias.